Un hombre encuentra a una desconocida desesperada y sin trabajo y la contrata para cuidar a su padre enfermo. Pero ella empieza a actuar de manera sospechosa y el dinero comienza a desaparecer. Él instala cámaras ocultas y lo que ve lo deja aterrorizado. ¿Qué harías si empezaras a desconfiar de una persona a quien ayudaste? Armando estaba sentado en la sala de su casa, observando a su padre Alfredo, quien dormitaba en su sillón favorito. La escena era tranquila, pero la mente de Armando estaba lejos de estar en paz. En los últimos meses, había notado señales preocupantes en el comportamiento de Alfredo. Pequeños olvidos, confusión sobre dónde estaba o con quién había hablado horas antes, y una mirada cada vez más perdida en las conversaciones cotidianas. Los médicos confirmaron lo que Armando temía: Alfredo estaba en las primeras etapas del Alzheimer. La noticia fue un duro golpe para Armando, quien ya luchaba con sus propios problemas. Era un joven viudo, aún en sus 30, pero con un alma marcada por la pérdida. Hace 2 años, su esposa Lucía había fallecido de manera repentina, dejando un vacío en su vida que parecía imposible de llenar. Desde entonces, la vida de Armando se había convertido en una rutina de trabajo y cuidado de su padre, pero sin la alegría o esperanza que alguna vez conoció. El Alzheimer era una enfermedad que Armando solo conocía de oídas, pero ahora que la enfrentaba de cerca, sentía como el miedo crecía día a día. Alfredo aún tenía momentos de lucidez, pero Armando sabía que esos momentos se volverían cada vez más raros con el tiempo. Temía por el futuro, por el momento en que su padre, un hombre que siempre había sido su refugio, se convirtiera en alguien irreconocible. Mientras observaba a Alfredo dormir, Armando sintió el peso de la responsabilidad aplastándolo. Sabía que no podría seguir cuidando a su padre solo por mucho más tiempo, especialmente porque su trabajo requería que pasara largas horas fuera de casa. Pero la idea de confiar a Alfredo al cuidado de otra persona lo llenaba de culpa e incertidumbre. ¿Cómo podría asegurar que su padre estuviera seguro y bien cuidado mientras él trabajaba? Sintiéndose abrumado por estas preocupaciones, Armando sintió como si el peso de un futuro incierto le aplastara los hombros. Necesitaba desesperadamente un respiro. Con un suspiro profundo, se levantó, acomodó la manta sobre los hombros de Alfredo y susurró: «Papá, voy a dar una vuelta. No tardaré». Sabiendo que Alfredo no lo escucharía, Armando salió de la casa metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. La noche estaba fría y húmeda, típica del invierno en la ciudad. Las calles estaban casi desiertas, con pocas personas apresurándose a llegar a sus casas. Armando caminaba despacio, tratando de dejar sus pensamientos atrás, pero ellos lo seguían como sombras. Vagó por las calles sin un destino en mente. El aire frío era casi un alivio, combinando con la melancolía que sentía por dentro. Las luces de los postes se reflejaban en los charcos, creando un brillo suave y triste que parecía reflejar sus sentimientos. La ciudad, que alguna vez parecía llena de vida, ahora era solo un escenario desolado que reflejaba la soledad que Armando cargaba. Sin darse cuenta, Armando se encontró frente a un pequeño café al final de la calle. Conocía ese lugar, había pasado por allí innumerables veces, pero rara vez entraba. Hoy, sin embargo, sintió la necesidad de calentarse, de estar en un lugar donde pudiera sentir un poco de consuelo, aunque fuera solo por unos minutos. Empujó la puerta y entró. El ambiente del café emanaba una tranquilidad reconfortante. La iluminación suave envolvía el espacio en un resplandor dorado, resaltando los colores cálidos de las maderas oscuras y los tapizados de terciopelo. El aroma del café recién colado se mezclaba con el leve perfume de canela y vainilla, creando una invitación irresistible al sosiego. Había pocas personas allí, lo cual agradó a Armando. Eligió una mesa en un rincón, lejos de los otros clientes, y pidió un café y un sándwich. Mientras esperaba, dejó que su mirada vagara por el ambiente, sin realmente enfocar en nada, hasta que algo llamó su atención. Sentada sola, cerca de la ventana, había una joven mujer. Estaba inclinada sobre una taza de café, con los hombros encorvados como si cargara el peso del mundo.
Sus ojos estaban fijos en la bebida, pero era imposible no notar las lágrimas que discretamente corrían por sus mejillas. Armando sintió una punzada de empatía y una extraña conexión. La tristeza de esa mujer, Angélica, como descubriría más tarde, reflejaba la soledad y la desesperación que él mismo conocía tan bien. Por un instante, Armando pensó en dejarlo pasar. ¿Quién era él para entrometerse en la vida de una desconocida? Pero algo dentro de él no le permitió ignorar a esa mujer, tan joven y claramente abatida. Había una sensación de déjà vu, como si su dolor fuera un reflejo del de ella. Después de dudar unos segundos, Armando se levantó, tomó su taza de café y caminó hacia la mesa de Angélica. Ella levantó la mirada rápidamente, sorprendida al verlo acercarse. «Disculpa», comenzó él con voz suave. «¿Estás bien?» No pude evitar notar que pareces un poco abatida. Angélica parpadeó rápidamente, secándose los ojos con el dorso de la mano y forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy bien», respondió ella, con voz temblorosa. «Solo tuve un día difícil, nada de qué preocuparse». Armando se sintió un poco fuera de lugar, pero algo en su expresión genuina lo animó a continuar. «Perdón, no quiero ser inoportuno, pero a veces hablar ayuda. Si quieres, puedo sentarme y, quizá, escuchar», esbozó una sonrisa tímida. Ella dudó, pero parecía demasiado cansada para rechazarlo. «Está bien, puedes sentarte». «Me llamo Angélica», dijo, todavía frotándose los ojos. «Armando», respondió él mientras se acomodaba en la silla. «Si no te importa contarme, ¿qué te pasó hoy?». Angélica suspiró y miró el café frente a ella, como si buscara fuerzas en el fondo de la taza. «Pasé todo el día caminando por la ciudad buscando trabajo. Fui a varias tiendas, restaurantes, cualquier lugar que pudiera estar contratando. Pero nada. Nadie está contratando o ya han ocupado todas las vacantes. Estoy desesperada, ¿sabes? Necesito trabajar, pero parece que las puertas siempre están cerradas para mí». La confesión fue dolorosamente honesta y Armando sintió una oleada de empatía. Sabía lo que era sentirse atrapado, especialmente después de perder a Lucía. La sensación de impotencia y la lucha constante por seguir adelante. Pero antes de que pudiera decir algo, algo la intrigó. «¿Y qué sabes hacer?», preguntó él, curioso. Angélica parecía sorprendida por la pregunta, pero respondió con franqueza: «Bueno, no tengo una formación específica, pero he trabajado como dependienta, recepcionista, secretaria. Tengo experiencia en tratar con personas, en organizar cosas, en mantener todo funcionando. Pero no tengo ninguna cualificación en particular». Armando asintió, reflexionando por un momento. Las habilidades de Angélica no eran exactamente lo que buscaba, pero sentía que había algo más allí, una oportunidad que ambos podían aprovechar. «Mira, estoy buscando a alguien que pueda cuidar a mi padre. Está en la etapa inicial del Alzheimer, pero ya no me siento tranquilo dejándolo solo durante el día. No es el trabajo más fácil, lo sé, pero es honesto y podría ser una oportunidad para ti. Si crees que podrías hacerlo, podríamos intentarlo», dijo Armando en un tono serio, pero con una leve esperanza. Angélica parpadeó, pareciendo confundida y algo incrédula ante la oferta inesperada. «¿Hablas en serio?», preguntó, con un hilo de esperanza en la voz. «Sí», respondió Armando con sinceridad. «No es nada glamoroso, lo sé, pero puedo asegurarte que tendrás un salario justo, y serás de gran ayuda para mí y para mi padre». Ella mordió su labio, pensativa por un momento. El alivio era palpable en su rostro, aunque aún había duda. «Acepto», dijo finalmente. «Muchas gracias, Armando. No tienes idea de lo que esto significa para mí». Armando sonrió, sintiendo algo dentro de él que se calentaba. Quizá, al ayudar a Angélica, también se estaba ayudando a sí mismo. En los días siguientes, Angélica se dedicó por completo a su nuevo trabajo, decidida a marcar una diferencia en la vida de Alfredo y, al mismo tiempo,
demostrarle a Armando que había tomado la decisión correcta al contratarla. La casa, grande y algo antigua, pronto se convirtió en un ambiente familiar para ella. Las mañanas estaban llenas de rutinas cuidadosas: preparar el desayuno de Alfredo, ayudarlo a vestirse y luego sentarse con él en el jardín para disfrutar del aire fresco mientras conversaban sobre pequeños detalles del día a día. Alfredo, aunque a veces tenía la mente nublada, respondía bien a la presencia de Angélica. Ella traía una energía tranquila que parecía calmar los momentos de confusión que él ocasionalmente experimentaba. En sus momentos más lúcidos, a Alfredo le gustaba contar historias de su pasado, hablar sobre el tiempo en que trabajaba, sobre la juventud de Armando y sobre la querida Lucía. Angélica escuchaba atentamente, interactuando siempre que era posible, consciente de que esas conversaciones eran valiosas para Alfredo y también una forma de mantenerlo conectado con el presente. Para Angélica, cada día era un aprendizaje. Cuidar de Alfredo requería paciencia y sensibilidad, cualidades que ella se esforzaba por cultivar. En los momentos en que Alfredo se ponía más confuso o se olvidaba de dónde estaba, ella se mantenía calmada, ayudándolo a redescubrir la comodidad del entorno a su alrededor. Había momentos difíciles, claro, como cuando Alfredo se perdía en sus pensamientos y no podía recordar quién era ella, pero Angélica manejaba esas situaciones con una gentileza que Alfredo reconocía y apreciaba, incluso si no podía expresarlo con palabras. Por su parte, Armando se sentía más tranquilo al ver el progreso de su padre bajo el cuidado de Angélica. Cuando llegaba del trabajo al final de la tarde, encontraba a Alfredo en un estado de serenidad que no había visto en mucho tiempo. La sonrisa que Alfredo le daba cuando él entraba por la puerta era más que una simple recepción, era una prueba de que su padre estaba cómodo y bien cuidado. Armando sabía que eso era en gran parte mérito de Angélica. Angélica siempre se iba al final del día para atender sus propios asuntos. Sin embargo, su compromiso de volver temprano todas las mañanas y la dedicación que demostraba a lo largo del día dejaban claro que estaba verdaderamente comprometida con su trabajo. Aunque todavía se estaba adaptando a la rutina, Angélica comenzó a sentir que estaba construyendo algo significativo allí. Cada pequeño gesto de gratitud de Alfredo, cada sonrisa que lograba arrancarle, era una victoria que fortalecía su propósito. Poco a poco, la casa, que antes parecía dominada por sombras de incertidumbre y tristeza, comenzó a transformarse. La presencia de Angélica trajo una nueva luz al hogar de Armando y Alfredo, una luz hecha de paciencia, cuidado y una empatía silenciosa pero poderosa. Y así, cada día se volvía una parte indispensable de la vida de los dos hombres, ayudando a construir un espacio donde Alfredo pudiera encontrar paz y donde Armando pudiera empezar a encontrar esperanza nuevamente. A pesar del creciente lazo de confianza entre Armando y Angélica, algo comenzó a incomodarlo profundamente. Pequeños detalles que inicialmente intentaba ignorar empezaron a acumularse, volviéndose difíciles de pasar por alto. Armando notaba que en algunas ocasiones, cuando decidía ir a casa a la hora del almuerzo para ver cómo estaba Alfredo, Angélica simplemente no estaba allí. Él entraba en la casa esperando encontrar la tranquilidad habitual, pero en lugar de eso, se encontraba con un silencio inusual. Alfredo, en su sillón, parecía tranquilo, pero había algo diferente en él. Cuando Armando le preguntaba a su padre dónde estaba Angélica, Alfredo, con un brillo en los ojos y una sonrisa en el rostro, solo respondía con un murmullo alegre o un comentario evasivo, como si estuviera distraído con algo mucho más interesante. Alfredo estaba visiblemente más feliz y radiante, algo que debería reconfortar a Armando, pero en su lugar, empezó a intrigarlo. La incomodidad de Armando crecía porque, al acercarse la hora de volver al trabajo, Angélica aún no había regresado. Él esperaba un poco más, caminando por la casa, tratando de mantener la calma. Pero el reloj avanzaba y ella seguía ausente. Cuando finalmente llegaba la noche y él regresaba del trabajo, ahí estaba Angélica, como si nada hubiera pasado. Ella siempre intentaba actuar con naturalidad, pero había algo en su comportamiento que Armando no podía ignorar. Angélica parecía aturdida, con un brillo de agotamiento en los ojos, como si hubiera pasado por una experiencia intensa, pero evitaba cualquier explicación. Cuando Armando le preguntaba cómo había sido el día o si algo diferente había sucedido,
Angélica respondía con un entusiasmo forzado que solo servía para aumentar sus sospechas. Todo fue bien, todo tranquilo, decía ella, sin mencionar sus salidas. Lo que más molestaba a Armando era el hecho de que Angélica nunca hablaba sobre dónde había estado o por qué había dejado a Alfredo solo durante el día. A pesar de sus preocupaciones, Armando notaba que el comportamiento de Angélica no parecía estar afectando a su padre. De hecho, Alfredo estaba más feliz y radiante de lo que había visto en años. Parecía más lúcido, más presente y hasta más alegre. Era como si la presencia de Angélica tuviera un efecto positivo sobre él, haciéndolo florecer de una manera que Armando nunca imaginó posible. Eso debería calmar sus temores, pero el hecho de que Angélica se ausentara sin explicaciones seguía inquietándolo. Las dudas de Armando comenzaron a intensificarse cuando se dio cuenta de que una pequeña cantidad de dinero que siempre dejaba escondida en el bolsillo de un viejo abrigo en el armario había desaparecido. Era una cantidad modesta, una reserva para emergencias que él revisaba regularmente. Cuando notó que parte del dinero ya no estaba, Armando inicialmente intentó convencerse de que tal vez había movido el dinero a otro lugar y simplemente lo había gastado y olvidado. Sin embargo, a medida que los días pasaban y notaba el patrón de las ausencias de Angélica, sus preocupaciones comenzaron a crecer. El comportamiento de Angélica, que antes parecía ser discreto y confiable, ahora empezaba a parecer sospechoso. Ella siempre volvía jadeante al final del día, como si hubiera corrido una maratón, con el cabello ligeramente desordenado y la respiración agitada. Cuando Armando la cuestionaba sobre lo que había pasado, ella daba excusas vagas, diciendo que estaba resolviendo asuntos personales, pero nunca especificaba cuáles eran. Además, evitaba el contacto visual, lo que solo aumentaba las desconfianzas de Armando. La incomodidad que sentía pronto se convirtió en una sensación constante de inquietud. Cada vez que llegaba a casa alrededor de las 12:30, Angélica no estaba allí, y esto se repetía con suficiente frecuencia como para que Armando empezara a dudar seriamente de que algo no estaba bien. Empezó a cuestionar si había tomado la decisión correcta al contratar a una extraña para cuidar a su padre. La mujer que parecía ser la solución a sus problemas ahora se convertía en una fuente de constante preocupación. Finalmente, Armando decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. En una noche particularmente tensa, decidió confrontar a Angélica directamente sobre sus ausencias. «Angélica, necesito hablar contigo», dijo, con una voz que llevaba tanto preocupación como frustración. Ella se detuvo en lo que estaba haciendo, un poco nerviosa, y se volvió hacia él, intentando mantener la compostura. «Claro, Armando. ¿Qué pasa? Hoy, a la hora del almuerzo, vine a casa, y no estabas aquí. Esto ya ha pasado otras veces. ¿Ocurrió algo?» Angélica se mostró visiblemente incómoda. Sus ojos se agrandaron y tartamudeó una respuesta. «¿En serio, Armando? Yo tuve que resolver unas cosas personales. Lo siento, debería haberte avisado, pero fue todo de última hora». Armando cruzó los brazos, no convencido por la explicación. «¿Y por qué siempre pareces jadeante cuando llego por la noche? Parece que has estado corriendo. ¿Qué está pasando, Angélica? Si hay algo que debas saber, es mejor que me lo digas ahora». Ella desvió la mirada, buscando una respuesta que no parecía encontrar. Angélica trató de justificar sus ausencias con excusas cada vez más débiles, pero la incomodidad era evidente. No podía sostener la mirada de Armando, lo que solo aumentaba su desconfianza. Con cada día que pasaba, la sensación de que algo estaba mal crecía dentro de Armando. No podía alejar la idea de que Angélica estaba ocultando algo importante. Y la desaparición del dinero en el armario solo intensificaba sus miedos. Armando no quería creer que Angélica pudiera estar involucrada en algo ilícito o perjudicial, pero la secuencia de eventos estaba comenzando a volverlo cada vez más paranoico. En el fondo, deseaba estar equivocado, pero la repetición de las ausencias, las excusas inconsistentes y la sensación constante de que ella estaba escondiendo algo comenzaban a erosionar la confianza que inicialmente había depositado en ella. Armando sentía como el miedo crecía en su pecho, una mezcla de preocupación por la seguridad de su padre y la desconfianza que comenzaba a corroer su cordura. Sabía que la verdad,
por más dolorosa que fuera, era ahora una necesidad inevitable, y tenía que asegurarse de que la seguridad y el bienestar de su padre no estuvieran siendo comprometidos. Mientras esas preocupaciones seguían creciendo en su mente, Armando se veía en una posición difícil: confrontar a Angélica directamente y posiblemente descubrir lo que estaba sucediendo, o intentar encontrar otra solución que le diera las respuestas que necesitaba sin crear un enfrentamiento directo. De cualquier forma, sabía que el tiempo se estaba agotando y que tenía que actuar antes de que las cosas se salieran aún más de control. El ambiente en la casa de Armando se estaba volviendo cada vez más tenso. No podía alejar la creciente desconfianza hacia Angélica, a pesar de su comportamiento siempre amable y educado. Las dudas que lo atormentaban estaban empezando a afectar su bienestar. Se preguntaba repetidamente por qué Angélica se ponía tan nerviosa cada vez que él preguntaba sobre sus ausencias. ¿Y por qué su padre Alfredo parecía estar cada vez más feliz, más lúcido, cuando lógicamente debería estar empeorando? Estas preguntas rondaban la mente de Armando constantemente, creando una sensación de desconfianza que no podía ignorar. Cada día que pasaba, sentía que confiaba menos en Angélica. Pensó varias veces en despedirla, creyendo que, aunque fuera injusto, al menos recuperaría la tranquilidad. Pero la idea de confrontarla o pedirle que se fuera se volvía cada vez más difícil de ejecutar. Cada vez que Armando pensaba en abordarla, veía a su padre bien cuidado, con el baño tomado, bien alimentado, y la casa limpia y ordenada. Estas evidencias de un trabajo bien hecho lo hacían dudar, creando un dilema interno que lo dejaba en una situación delicada. Por un lado, sabía que estaba siendo injusto al desconfiar de Angélica sin pruebas concretas. Ella siempre había sido tan dedicada al trabajo, y la visible mejora en Alfredo era algo que no podía ignorar. Pero, por otro lado, las ausencias inexplicables y la desaparición gradual del dinero que guardaba en el armario seguían alimentando sus sospechas. Cada vez que revisaba el bolsillo del viejo abrigo, encontraba menos dinero que antes, y eso lo inquietaba cada vez más. Armando se sentía atrapado, dividido entre la desconfianza y la culpa. No quería creer que Angélica, que parecía tan confiable, pudiera estar ocultando algo. Pero los hechos eran indiscutibles: las ausencias a la hora del almuerzo, el comportamiento extraño cuando se le confrontaba, y el dinero que seguía desapareciendo. La duda comenzó a transformarse en angustia, y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Fue entonces cuando Armando decidió tomar una medida drástica. Necesitaba saber la verdad, incluso si eso significaba descubrir algo que preferiría no saber. Decidido a despejar todas las dudas de su mente, decidió instalar cámaras de seguridad en la casa. Lo hizo discretamente, sin que Angélica o Alfredo lo supieran. Colocó las cámaras en lugares estratégicos, cubriendo todos los puntos importantes: la sala de estar, la cocina, los pasillos y, especialmente, el cuarto de Alfredo. De esta manera, podría monitorear todo lo que ocurría en la casa durante el día mientras él estaba fuera. Al día siguiente, con el corazón lleno de ansiedad, Armando se dispuso a revisar las grabaciones de las cámaras. Estaba nervioso, temeroso de lo que podría encontrar, pero sabía que tenía que enfrentar la situación de una vez por todas. Se sentó frente a la computadora y comenzó a revisar los archivos de video. A medida que las imágenes pasaban por la pantalla, Armando observaba con atención cada detalle. Al principio, todo parecía normal. Veía a Angélica cuidando de Alfredo, conversando con él, preparando sus comidas. Pero a medida que los videos avanzaban, Armando empezó a notar algo extraño. En ciertos momentos del día, Angélica salía apresuradamente, dejando a Alfredo solo por periodos que, para Armando, parecían interminables. Fue entonces cuando, en una de las grabaciones, Armando vio algo que lo horrorizó. Armando miraba las grabaciones de las cámaras de seguridad con una mezcla de ansiedad y aprensión. Había instalado las cámaras para aclarar las dudas que lo atormentaban, pero nunca podría haber imaginado la escena que se desarrollaba ante sus ojos. La imagen mostraba a Angélica saliendo de casa apresuradamente, algo que él ya sospechaba, pero lo que vino después lo dejó completamente perplejo. Una escena que Armando nunca podría haber imaginado apareció en la pantalla ante él.
Angélica salía de casa apresuradamente y, poco tiempo después, un niño de unos 9 años entraba por la puerta trasera, moviéndose con la confianza de quien conoce bien ese lugar. El niño caminaba directamente hacia la sala donde estaba Alfredo, como si esa rutina fuera habitual, y los dos comenzaban a interactuar de una manera que dejó a Armando completamente paralizado. Alfredo, que normalmente tenía dificultad para conectarse con las personas debido al avance del Alzheimer, parecía una persona completamente diferente en la presencia del niño. El hombre que Armando conocía, que pasaba los días en un estado de confusión y apatía, estaba radiante. Reía, jugaba y parecía sumergirse en una vitalidad que hacía mucho tiempo que Armando no veía en su padre. Era como si el tiempo retrocediera para Alfredo, como si reviviera momentos de su juventud en compañía de ese niño. Armando observaba todo aquello sin saber cómo reaccionar. ¿Qué significaba esa escena? ¿Quién era ese niño? Y lo más perturbador, ¿por qué Angélica nunca había mencionado nada sobre él? La presencia del niño, tan cercana a Alfredo, parecía ser algo profundamente importante, pero también era un secreto que se le estaba ocultando. Las preguntas empezaban a acumularse en la mente de Armando, y ninguna de ellas parecía tener una respuesta simple. A medida que Armando continuaba viendo las grabaciones, se dio cuenta de que esa escena no era un evento aislado. En varias otras grabaciones, el mismo patrón se repetía: Angélica salía de la casa, y poco después, el niño entraba, pasando toda la tarde con Alfredo. Pero lo que más sorprendía a Armando era lo natural y envolvente que era la interacción entre los dos. El niño no estaba allí solo como un visitante, parecía desempeñar un papel esencial en la vida de Alfredo. El niño ayudaba a Angélica con Alfredo, eligiendo la ropa que él usaría después del baño, llevando frutas para él mientras Angélica arreglaba la casa e incluso leyéndole a Alfredo, quien escuchaba con atención y parecía absorber cada palabra. Las conversaciones entre los dos se prolongaban y Armando veía con una mezcla de sorpresa y emoción cómo Alfredo parecía revivir en la presencia del niño. Era una transformación que nunca imaginó que pudiera suceder. Estas imágenes causaron una sensación tan fuerte en Armando que sintió una necesidad incontrolable de llorar. Ver a su padre, que durante tanto tiempo había estado atrapado en un ciclo de deterioro, mostrando señales tan claras de felicidad y compromiso, era algo que no sabía cómo procesar. Alfredo estaba más vivo de lo que había visto en años, y la presencia de ese niño parecía ser la clave para esa transformación. Pero, ¿por qué Angélica nunca mencionó esto? ¿Por qué ocultaría algo tan positivo? Armando siguió viendo las grabaciones, ansioso por entender toda la situación. Poco antes de que él llegara a casa por la noche, Angélica salía apresuradamente con el niño y regresaba sola, jadeando, solo unos minutos antes de que Armando cruzara la puerta. Esto explicaba por qué siempre parecía cansada cuando él llegaba. Angélica estaba haciendo un esfuerzo por mantener en secreto la presencia de ese niño. Pero, ¿quién era él? ¿Y por qué Angélica sentía la necesidad de ocultarlo? ¿Y qué había pasado con el dinero que había estado desapareciendo? Armando comenzó a pensar si Angélica estaría usando el dinero para ayudar al niño de alguna manera. Las dudas que lo atormentaban parecían estar cada vez más conectadas, pero las respuestas seguían fuera de su alcance. Sin embargo, las imágenes que vio en las grabaciones no mostraban a Angélica haciendo nada malo. Al contrario, lo que vio fue a una mujer dedicada que claramente estaba cuidando de Alfredo con más amor y atención de lo que él jamás podría haber imaginado. Pero aún había algo no resuelto, y eso lo mantenía inquieto. Fue entonces cuando una nueva revelación lo dejó aún más confundido y, al mismo tiempo, aliviado. En una de las grabaciones, Armando vio algo que no esperaba. Mientras Alfredo estaba en los cuartos de arriba, después de que Armando lo había dejado en su habitación para dormir, vio a Alfredo levantarse e ir al armario donde Armando solía esconder el dinero. Con una destreza sorprendente, Alfredo tomaba una cantidad de dinero del bolsillo del abrigo y luego guardaba el dinero en una gaveta en su propio cuarto. Armando no podía creer lo que estaba viendo. Su propio padre, quien pensaba que ya no era capaz de hacer esas cosas debido al Alzheimer, estaba tomando el dinero. Esto explicaba por qué el dinero estaba desapareciendo poco a poco, pero al mismo tiempo, planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué Alfredo estaba haciendo esto?
¿Era consciente de lo que estaba haciendo o era solo una acción motivada por un recuerdo remoto y confuso? El shock se apoderó de Armando. Sentía una mezcla de indignación, alivio y perplejidad. Por un lado, estaba aliviado al darse cuenta de que Angélica aparentemente no tenía nada que ver con la desaparición del dinero. Pero, por otro lado, aún quedaba el misterio del niño. ¿Quién era él y por qué su presencia se mantenía en secreto? Armando sabía que necesitaría hablar con Angélica, pero ahora con una nueva perspectiva. La desconfianza que había albergado estaba siendo reemplazada por una curiosidad genuina y una necesidad de comprender toda la verdad. Alfredo, al parecer, estaba actuando por motivos que Armando aún no comprendía del todo, pero el efecto positivo que el niño tenía sobre él era innegable. Decidido a descubrir más, Armando decidió que confrontaría a Angélica de manera directa, pero sin la acusación que antes llevaba en su corazón. Necesitaba saber quién era ese niño, cuál era su relación con Alfredo, y por qué todo esto había sido mantenido en secreto. Las respuestas estaban tan cerca, pero sabía que tendría que abordar la situación con cuidado para no comprometer la recién descubierta felicidad de su padre. Armando ya tenía todo lo que necesitaba para finalmente confrontar a Angélica y a su padre. Las grabaciones de las cámaras de seguridad le habían revelado verdades que nunca podría haber imaginado, y aunque estaba confundido, sabía que era hora de obtener todas las respuestas directamente de Angélica. Decidido a enfrentar la situación de frente, decidió salir más temprano del trabajo ese día, con la esperanza de encontrar a Angélica aún en casa con el niño. Así, no tendría forma de ocultar la verdad. Al llegar a casa, Armando abrió la puerta principal y, para su sorpresa, se encontró con una escena que nunca había presenciado. Alfredo y el niño estaban sentados en la sala de estar jugando ajedrez. El niño, con paciencia y cariño, estaba enseñando a Alfredo los movimientos de las piezas, mientras su padre, concentrado y sonriente, seguía las instrucciones con entusiasmo. Era una escena conmovedora, y Armando no pudo evitar sentir una punzada de emoción al ver a su padre tan involucrado y feliz. Angélica, que estaba en la cocina preparando la cena, escuchó la puerta abrirse y fue a la sala para ver quién había llegado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Armando, su expresión pasó de sorpresa a aprensión. Se quedó quieta, incapaz de ocultar la incomodidad de ser sorprendida desprevenida. ¿Armando?, balbuceó ella, sin poder disimular la tensión en su voz. Armando, manteniendo la calma que había logrado reunir, respondió con gentileza: «Sí, soy yo, Angélica». Ella intentó recobrar la compostura, pero era evidente que estaba nerviosa. Sabía que el hecho de que Armando hubiera llegado más temprano y encontrado al niño allí hacía imposible seguir ocultando la verdad. Intentando encontrar las palabras, comenzó a hablar, vacilante: «Armando, yo puedo explicarte». Pero antes de que pudiera continuar, Armando, con una voz tranquila, la interrumpió: «Angélica, calma, respira. Puedes estar tranquila, ya sé que este niño pasa aquí todas las tardes contigo y con mi papá». Angélica abrió los ojos con sorpresa. «¿Lo sabes? ¿Cómo lo sabes?». Armando asintió y luego dijo: «Sé que me debes algunas explicaciones, pero yo también te debo y voy a empezar. Vamos a sentarnos allí en la sala con ellos». Aún asustada, Angélica siguió a Armando hasta la sala, donde se unieron a Alfredo y al niño. Se sentaron todos juntos, y Armando comenzó a hablar con el tono más calmado posible. «Angélica, estuve muy angustiado y desconfiado por tus salidas. No lo voy a negar. Te puse aquí sin siquiera conocerte, así que, por favor, entiéndeme. Por la seguridad de mi padre, necesitaba algunas respuestas. Así que decidí poner algunas cámaras en la casa para saber qué estaba pasando, y lo que vi me dejó muy sorprendido». «¿Quién es este niño?». Angélica, ahora más tranquila, comenzó a hablar: «Armando, primero quiero pedirte disculpas por causarte este malestar. Fuiste muy valiente al ponerme aquí sin conocerme, y entiendo que hayas actuado de esa manera. Este niño es Fabio, mi hijo». Armando abrió los ojos con sorpresa. «¿Hijo? ¿Por qué nunca me lo contaste?». Angélica suspiró, visiblemente emocionada. «Perdón, Armando, pero fue por desesperación.
El día que nos encontramos, ya había recibido 2 negativas de empleo porque soy madre soltera, y los empleadores creían que los hijos nos hacen faltar mucho al trabajo. No podía perder otra oportunidad. Mi renta está atrasada 5 meses, y un mes más de retraso significaría que nos iríamos a la calle. Así que, en un intento desesperado, te oculté esto. No sabía cómo reaccionarías si te dijera que necesitaría cuidar a mi hijo también en la tarde. Siempre a la hora del almuerzo lo recojo en la escuela cerca de aquí, y antes de que llegues, corro para dejarlo en casa hasta que vengas a relevarme aquí con tu papá. Iba a contártelo, Armando, solo quería más tiempo para mostrarte que cuido a tu padre como si fuera mío. De esta forma, un hijo no pesaría en tu decisión. Armando estaba conmocionado, pero al mismo tiempo comprendió los motivos de Angélica. Suspiró y dijo, Angélica, podrías haber sido sincera conmigo desde el principio. Con seguridad lo habría entendido. Pero me imagino lo que una madre desesperada es capaz de hacer para proteger a su hijo. No estoy molesto porque me hayas ocultado esto. Luego se volvió hacia el niño, que observaba la conversación en silencio. Hola, joven, mucho gusto en conocerte. Ven, dame un abrazo. Fabio, con una amplia sonrisa, se levantó y abrazó a Armando con fuerza. Armando le devolvió el abrazo y, aún emocionado, dijo, sabe que eres muy bienvenido aquí, al igual que tu mamá. Fabio sonrió aún más, agradeciendo a Armando. Armando, sintiendo que necesitaba aclarar otra cuestión, continuó, Angélica, hay otra cosa que necesito decirte. De hecho, necesito pedirte disculpas. Angélica se mostró confundida, sin entender. Estaba desapareciendo una cantidad de dinero del bolsillo de un abrigo mío en la habitación. Confieso que la primera persona en la que pensé que podría estar tomando el dinero eras tú. Junté todas mis sospechas, y mi mente no podía imaginar otra cosa. Angélica quedó atónita. En ese momento, Alfredo, que hasta entonces había permanecido en silencio, abrió los ojos, mostrando sorpresa. Armando miró a su padre y dijo con una leve sonrisa, y entonces, Angélica, descubrí a través de las cámaras que él, travieso, aquí, señaló a Alfredo, estaba tomando el dinero. Alfredo, visiblemente avergonzado, respondió, vaya, Armando, ni imaginé que te estabas dando cuenta. Lo siento, hijo. Es que se acerca el cumpleaños de Fabio, y quería darle un regalo. Como no tengo acceso al dinero y tú aún no sabías sobre él, no imaginé otra forma de hacerle un obsequio a mi amigo aquí. Armando se emocionó con los motivos de su padre. Sintió una mezcla de culpa y ternura. Papá, discúlpame por haberte quitado toda la independencia. Guardo la mayor parte del dinero de tu pensión, lo uso solo para tus medicinas y lo dejo allí disponible para emergencias. Estoy muy feliz por la amistad que tienes con Fabio y sé cuánto él y Angélica te han hecho bien. Armando, sintiéndose aliviado y con la confianza restaurada, sonrió a Angélica y dijo, Angélica, creo que todo se ha resuelto. Me alegra mucho y me alivia saber que no era nada grave. Puedo seguir confiando en ti. Y ahora quiero saber sobre esos atrasos en tu renta. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo puedo ayudarte? Angélica, un poco avergonzada, respondió, vaya, Armando, ni siquiera debía haberte contado eso. Hablé con el propietario, y él decidió esperar este mes. En cuanto reciba el salario, iré pagando en 2 cuotas y así podré saldar mi deuda con él. Armando, visiblemente preocupado y al mismo tiempo deseando ayudar, retomó la conversación, mira, quería hacerte una propuesta. Siéntete libre de rechazarla, por supuesto. Pero ustedes podrían venir a vivir con nosotros. Tenemos una habitación de sobra, y tú ya pasas todo el día aquí, así que para mí, ya eres más que bienvenida. Angélica se emocionó y se sorprendió con la propuesta. Se sintió un poco cohibida ante una oferta tan generosa e irrenunciable. Con los ojos brillando, preguntó, ¿es en serio, Armando? No sé ni qué hice para merecer tanto. Armando, sonriendo con sinceridad, respondió, ni te imaginas cuánto han hecho por nosotros, pero te aseguro que es algo que ningún dinero en el mundo podría pagar. Luego añadió, empaca tus cosas y las de Fabio.
Mañana ya pueden venir para quedarse, y no te preocupes, yo me encargaré de tus rentas con el propietario. Angélica, emocionada, fue tomada por un impulso y abrazó a Armando, algo que ni él esperaba pero que correspondió con cariño. La mudanza de Angélica y Fabio a la casa de Armando se realizó rápidamente. En pocos días, las cajas se deshicieron y la habitación que antes estaba vacía cobró vida con las pertenencias del niño. Armando sintió que la energía de la casa cambió de inmediato. El ambiente, que antes estaba marcado por una soledad pesada, ahora estaba lleno de risas, conversaciones animadas y la alegría contagiosa de una nueva rutina. Las noches, antes tan silenciosas y solitarias, se transformaron en momentos de diversión y complicidad. Ahora era común que todos se reunieran en la sala después de la cena para jugar a las cartas o ver una película. Fabio, siempre lleno de energía, adoraba enseñar nuevos juegos a Alfredo, quien, para sorpresa de Armando, se mostraba cada vez más involucrado y animado. Las sonrisas de Alfredo, que antes eran raras, se volvieron una constante, reflejando la nueva etapa de su vida. Con el paso del tiempo, Armando comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. En las conversaciones nocturnas con Angélica, se sorprendía riendo nuevamente, algo que no sucedía desde la muerte de Lucía. Se sentía atraído por la fortaleza y la gentileza que ella demostraba cada día, y poco a poco se dio cuenta de que su presencia estaba iluminando los rincones oscuros de su alma. Él y Angélica comenzaron a conversar todas las noches después de que Alfredo y Fabio ya se habían ido a dormir. Sentados en la terraza o en la sala, compartían historias del día, intercambiaban confidencias y, sin darse cuenta, una complicidad y una conexión genuina comenzaron a crecer entre ellos. Las miradas prolongadas y los toques sutiles, casi accidentales, se volvieron más frecuentes, cargando un significado profundo que ambos sentían pero aún no verbalizaban. El tiempo que pasaban juntos era cada vez más precioso, y Armando, que antes se aislaba en su dolor, ahora terminaba el día ansioso por volver a casa. Allí encontraba su refugio, su hogar verdadero. La casa, antes fría y vacía, ahora desbordaba de calor humano. Armando sabía que algo especial estaba sucediendo. La enfermedad de su padre, aunque aún presente, parecía haberse aliviado gracias a la alegría y al amor que ahora llenaban todos los rincones. Alfredo, que antes parecía estar alejándose lentamente del mundo, ahora se aferraba a cada día con una energía renovada, gracias a la presencia constante de Fabio y al cuidado incomparable de Angélica. Armando, al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, se dio cuenta de que aquel día en la cafetería, cuando vio a una joven llorando sola, había sido un punto de inflexión en su vida. Lo que él pensó que era solo un gesto de compasión, ayudando a una desconocida en un momento de necesidad, se había convertido en el mejor día de su vida. Sentía que, de alguna manera, el destino lo había guiado a ese encuentro, preparándolo para vivir algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Ahora, con Angélica y Fabio a su lado, Armando no solo cuidaba de su padre, sino que también redescubría motivos para sonreír, para planear nuevos sueños y, sobre todo, para permitirse amar nuevamente. Lo que comenzó como un simple acto de compasión hacia una joven madre se transformó en la construcción de una familia completa, y Armando sentía una renovada emoción por abrazar las sorpresas que el destino aún les tenía reservadas. Mientras observaba a Angélica y Fabio conversando animadamente en la sala, Armando experimentó una sensación profunda de paz, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, contempló lo que estaba por venir no con aprensión, sino con una confianza serena. Estaba seguro de que lo que habían construido juntos era solo el preludio de algo mucho mayor, la apertura de un nuevo capítulo donde la felicidad finalmente encontró su lugar para florecer. Espero que hayan disfrutado de esta historia donde el destino unió a una nueva familia llena de amor. Si te gustó, dale like, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides estar atento para la próxima historia emocionante. Hasta la próxima.